Hola, soy Dean y este es el problema 18. Aquí tenemos este circuito que tiene un divisor de voltaje y el problema nos pide que encontremos el valor del voltaje que pasa por aquí. Esto lo podemos hacer de dos formas, que es aplicando la ley de Ohm y aplicando la fórmula del divisor de voltaje. Primero pues tenemos que encontrar la corriente, que sería esta. Entonces la corriente es igual al voltaje, que son 26 voltios, sobre la suma de las resistencias, que son 70 más 60 ohm. Esto es igual a 0.2 amperes. Entonces ahora podemos sacar los voltajes. El voltaje se sacaría, el voltaje, digamos, A sería multiplicar la corriente, que son 0.2 amperes, por la resistencia, que son 70 ohm. Esto es igual a 14 voltios. Para la corriente, para el voltaje 1, que es el que se nos pide, esto sería la corriente por el voltaje, que son 60 ohm. Esto es igual a 12 voltios. Ahora, siguiendo el sentido de la corriente, entonces acá serían 14 voltios. Y de aquí a aquí serían 12 voltios. Entonces, como tiene la misma dirección el voltaje que se nos pide al voltaje que pasa por aquí, el voltaje 1 es igual a 12 voltios. Pero también podemos aplicar la fórmula del divisor de voltaje, que sería dividir el voltaje sobre la suma de las corrientes, que son 70 y 60 ohm. Esto lo vamos a multiplicar por el voltaje que está, por la resistencia que está paralela al voltaje que se nos pide. Entonces serían 60 ohm. Esto es igual a 12 voltios. Y así más fácil podemos encontrar el valor que se nos pide. Ahora, aquí tenemos la corriente va así y se nos pide la corriente el voltaje en la dirección contraria. Entonces, aplicando la fórmula del divisor de voltaje, sería el voltaje, que son menos 26 voltios, porque está en dirección contraria. Si lo sacamos así en positivo, nos lo daría el voltaje en este sentido. Entonces sería menos 26 voltios sobre 70 más 130 por la resistencia paralela, que son 130 ohm. Esto es igual a menos 16.9 voltios, que van de aquí a aquí, 16.9 voltios. Si nos vamos a pues aplicamos la misma fórmula. Tenemos la corriente que pasa así, en este sentido, y se nos pide en este sentido. Entonces de nuevo vamos a poner el voltaje negativo para tener el sentido correcto. Y la suma de las resistencias, que son 70 más 30 ohm, y se multiplica por la resistencia paralela, que son 30 ohm. Esto es igual a menos 7.8 voltios. Y en el último, pues va a ser el voltaje 4. La corriente va en este sentido y el voltaje se nos pide en el sentido en el que sí va. Entonces va a quedar positivo el voltaje y la suma serían 70 más 30 ohm. Esto se multiplica por los 70 ohm que está paralelo y nos da un total de 18.2 voltios. Y así finalizamos nuestro ejercicio.